Amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo encontronazo en la Cámara de Diputados con los diputados del movimiento Paniaguado. El diputado Benjamín Robles le da tremenda arrastrada al diputado de la oposición Manuel Jesús. Le dice, lo encara de frente, ya no les queda nada, están perdiendo todo por traidores a la patria. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con esta información. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados y cómo le dan tremenda arrastrada a los diputados del movimiento Paniaguado. Primero vamos a ver la participación del diputado Manuel Jesús, diputado del movimiento Paniaguado, y después vamos a ver la participación del diputado Benjamín Robles, cómo le da tremendo cerrón de hocico. Vamos a escuchar. Compañeras y compañeros legisladores, antes que nada quiero dejar muy en claro mi posicionamiento, que es un posicionamiento institucional, que no pretendemos faltarle el respeto a nadie. Y esto lo aclaro porque en los últimos días hemos visto como que las fibras están muy sensibles. Y bueno, algunos funcionarios, y hay que decirlo, están más preocupados por la sucesión presidencial que por hacer su trabajo. Ahí está el secretario de Gobernación, quien en vez de estar trabajando en la política interna del país, se ha dedicado a polarizar a los diferentes poderes y órdenes de gobierno, seguramente para jalar los reflectores a su campaña anticipada. Ojalá que esta discusión de la ley de ingresos la tomemos con más responsabilidad. Hace un año analizábamos el paquete económico y cuestionábamos sobre cuáles eran los elementos para decir que el país iba a crecer al 4%. Hoy sabemos que nuestra economía en el 2022 difícilmente va a superar el 2% de crecimiento. En esta ley de ingresos nuevamente nos encontramos en un escenario donde las proyecciones de recaudación, de recuperación, de crecimiento económico, de inflación, yo creo que solo el gobierno federal, Morena y sus aliados lo ven y saben que no son optimistas. Eso se supera, son irreales. Pero la realidad de lo que estamos viviendo en México es un escenario de estancamiento económico y la inflación más alta de los últimos 20 años y sigue incrementándose el número de pobres. Porque lo que viven las familias mexicanas es una realidad donde menos ingresos, con mayor gasto, no puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Nos cuesta trabajo encontrar factores que indiquen que la inflación pueda bajar a los niveles que se proyectan en esta ley cuando el incremento de los costos energéticos, de las materias primas, de los insumos a nivel mundial son una realidad. Cuando no vemos aún el fin de la invasión de Rusia a Ucrania y cuando el manejo económico de nuestro país ha sido a todas luces equivocado. En cuanto al crecimiento económico y al crecimiento de la recaudación, debería ser fácil llegar a estas metas que propone el gobierno. Incluso me atrevo a decirlo, nos parecen modestas cuando los factores externos que ya mencioné, sumados a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al cierre de muchos países al comercio después del COVID, han generado una reconfiguración en materia económica que pone a México en condiciones extraordinarias para incrementar la recaudación, incrementar la inversión, incrementar las exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente de maquila industrial y del sector agroalimentario. También se abre una gran oportunidad de atraer muchas más inversiones a nuestro país y desarrollar toda una cadena de suministro que podría representar no solo un buen crecimiento, sino la generación de muchísimos más empleos. Y la palabra clave de esta ley de ingresos se llama confianza.
La certeza jurídica es fundamental para que las inversiones se potencialicen en nuestro país. Coincidimos en la importancia de combatir la corrupción, la evasión de impuestos, de combatir la ilegalidad, como es el caso del contrabando, y eso seguirá siendo una exigencia de la bancada naranja. Pero también es fundamental que quienes desarrollan una actividad económica de manera legal tengan certeza, tengan seguridad, puedan desarrollar su actividad de manera sencilla, de manera fácil, y entonces tengan la confianza de que cada peso que se invierte en México está acompañado de un marco jurídico confiable. Bueno, amigos, esto fue lo que dijo el diputado Manuel Jesús, diputado del Movimiento Paniaguado. Ahora vamos a ver al diputado Benjamín Robles cómo le dan tremenda arrastrada a la oposición, que dice el diputado Benjamín Robles que ya a la oposición ya no le está quedando nada, que solamente dan patadas de ahogados porque ya no tienen gobernaturas, se están quedando sin el pueblo de México. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el diputado de PT, Benjamín Robles. Vamos a escucharlo. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros diputados, quiero recordar que desde el 2018, durante las discusiones de los paquetes económicos, pues se ha vuelto una costumbre escuchar las rabietas, las estridencias, las ofensas de la oposición. Y yo digo que es comprensible, compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación, porque a estos opositores ya no les queda más que eso, el pataleo. Ya no son gobierno, ya no tienen mayoría en el Congreso, ya no tienen inclusive muy pocos gobiernos estatales, ya no tienen moches, ya no les queda nada más que las patadas de ahogado. Ojalá, como lo hacen, así hubieran alzado la voz cuando los exhibían por los moches. Ojalá así hubieran alzado la voz cuando Felipe Calderón aumentó el IVA bajo el sesudo argumento de que se incrementaría la recaudación, pero mientras en lo oscurito le condonaba impuestos millonarios a sus cómplices. Ojalá así hubieran alzado la voz en cada gasolinazo de Calderón. Sí, ver para creer, compañeras y compañeros. Los autores del Fobaproa, los autores de la deuda descomunal, los autores de los aumentos de impuestos, los autores de la ineficacia recaudatoria, pretendiendo aquí a venir a darnos clases de economía, de manejo responsable de las finanzas y peor aún de ética. ¡Qué desfachatez! ¡Qué desvergüenza! Y no, señores, no vivimos culpando al pasado como ustedes dicen, pero no somos desmemoriados. Y aunque estemos resolviendo el desastre que nos dejaron, no vamos a dejar de recordarles el daño que le hicieron a la gente, las ruinas en las que dejaron a este país, el desastre que fueron sus desgobiernos y la corrupción que ustedes convirtieron como su forma de gobernar. Sí, se los vamos a seguir recordando, aunque les duela. A ver si tantita vergüenza sienten y deciden entonces mejor empezar a trabajar, pero por el bien del país y no por descarrilar a un gobierno democráticamente electo por la inmensa mayoría de las y los mexicanos que lo siguen respaldando. Así respaldamos nosotros a Andrés Manuel López Obrador. Y estamos, pues sí, por ingresar a su quinto año de gobierno, al quinto año de gobierno de Andrés Manuel, el quinto año de hacer realidad un proyecto de nación por y para la gente, un proyecto que se ha consolidado a pesar de las vicisitudes, a pesar de que los traidores a la patria, los conservadores, aunque les duela que así se los digamos, a los usureros internacionales que apostaron que nos descarrilaría la pandemia o el colapso de la producción alimentaria. Ellos apostaban a que la inflación se volviera galopante para que el Ejecutivo Federal
renunciar a las metas y a los objetivos de la Cuarta Transformación, pues se quedaron y se van a seguir quedando con las ganas, porque son ustedes diputados de la traición, los que en medio de la pandemia pedían endeudamiento público para salvar los negocios de sus amigos, los que pidieron que se anularan o se recortaran los programas sociales que ayudan a los más necesitados en este país. Sí, quisieron aprovechar la pandemia, quisieron aprovechar la inflación para volver a sus recetas neoliberales que generaron pobreza, que generaron infelicidad, como la corrupción también que nos dejaron en ese país como su eje motor. Pero reitero, se quedaron y se van a seguir quedando con las ganas. Esta ley, compañeras y compañeros, será un instrumento para garantizar la continuidad del bienestar de la gente. Con el respaldo decidido del Partido del Trabajo, se seguirá consolidando la política económica de Andrés Manuel López Obrador. Por esas razones, por una política económica con visión social, sin más deuda, sin aumento a los impuestos de la gente, sin condonación y complicidades con las grandes empresas, el voto del Partido del Trabajo será a favor, compañeras y compañeros. Bueno amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Gracias y adiós.